Hola, soy Sabrina Murillo y esto es Así lo vivo yo. Comenzamos este nuevo episodio de Así lo vivo yo con un invitado especial, no sin antes darle las gracias a Banco General por traer este episodio, por hacerlo posible. Aquí estoy con Juan David Guardia, conferencista, emprendedor, amante del crecimiento personal y por eso estás aquí. Gracias por estar primero, gracias por No, venir. gracias a ti por la invitación y como justo me dijiste antes de arrancar el episodio, se voltearon las sillas ahorita. Yo tuve a Sabri en mi episodio hace un tiempo atrás y ahora estoy feliz de estar acá compartiendo Hace contigo. como un año. Hace como un año yo pienso que fue ese episodio ya, por ahí. Sí, y entonces, no, little did I know, o en verdad sí, tenía sueños de que en algún momento crear un podcast, pero de la nada ya estamos aquí y pues bienvenidos. Y by the way, que me dijiste que ya episodio 30, o sea, ya tiene una buena cantidad de episodios. Sí, que todavía me siento como medio inexperta en esto, pero todos los días uno va aprendiendo y creo que eso es la belleza de la vida, la belleza de este camino que estoy recorriendo, que tú también has recorrido y creo que es bonito traerlo hoy acá para que también podamos aprender allá afuera. Yo misma, que estoy como que digamos, siento que estamos muy alineados en, no sé si nuestros propósitos, pero en nuestra carrera como conferencista, porque somos colegas, digamos, en ese espacio. También creo que soy colega tuya o amante apasionada también del crecimiento personal como tú, que quiero que nos hables un poquito del Personal Upgrade Academy que tienes, cómo has llevado esta pasión de tú mismo consumir, porque me imagino que así comenzó todo, de tú consumir material, libros, no sé, videos, etcétera, de crecimiento personal y ahora que lo compartes para que otras personas también se nutran de esto. ¿O cómo? Háblame primero un poquito de esto. Ok, vamos por partes. Vamos a arrancar por el tema de crecimiento personal, cómo llega este interés a mi vida y por qué es algo a lo que años más tarde decido dedicarme a. Todo arranca porque cuando yo tenía 15 años, yo perdí a mi papá. Mi papá vivía en el extranjero, teníamos una relación un poco distante. Durante esos años que él vivía en el extranjero, yo viajé a visitarlo varias veces, recuperé la relación con él. Y cuando él justo regresa a Panamá, a las 3 semanas de haber regresado a Panamá, él fallece de un infarto y yo tenía 10 días de haber cumplido 15 años. Chiquito. Sí, y ese suceso que yo experimenté a mis cortos 15 años de edad me puso en un lugar obviamente oscuro, por así decirlo. Yo me sentía muy mal con la experiencia. Yo soy muy creyente en Dios y en aquel entonces cuando eso sucedió yo comencé a cuestionar mucho a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora que recuperé la relación con mi papá? ¿Por qué ahora que regresó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eventualmente pasé de ese sentimiento de por qué que sentía yo, o así fue como yo lo viví, que me encasillaba como en el pasado. Cada vez que yo preguntaba por qué, solamente podía buscar hacia el pasado y no me servían las respuestas que encontraba, hasta que comencé a preguntar para qué. Y comencé entonces yo a poder construir con mis propias respuestas algo hacia futuro. ¿Para qué? Para que yo madurase y me convirtiese en el hombre de la casa y estuviese pendiente de mi hermana chiquita, para que yo comenzase a trabajar, que justamente alrededor de esa edad comencé a trabajar profesionalmente para ayudar a mi mamá en la casa, etc. Entonces, comencé a construir una nueva narrativa y también buscando entender mis sentimientos y cómo yo me encontraba en aquel momento y cómo salir de esa situación en la que yo caí cuando falleció mi papá. Sí. Mi escape o mi refugio fueron los libros. Mírate. Mi mamá me inculcó el hábito de la lectura desde muy pequeño, entonces siempre he sido muy apegado a la lectura y comencé a esa edad, a los 15 años, a indagar y a comenzar a aprender y a leer todo lo que encontrase yo de psicología, de inteligencia emocional, etc. Entonces, Que en verdad pequeño. O sea, 15 años. no es una edad habitual en la cual los jóvenes de esa edad están en contacto con esos temas. De acuerdo, quizás después. Tal vez después a lo que les interesa. Hay muchas personas que tal vez saben que es importante, saben que poder tener una buena gestión emocional te va a ayudar en muchas áreas de tu vida, pero tal vez no es un área en el que tú estás constantemente buscando aprender. De acuerdo, sí. Yo, por lo que viví, te tocó. Y por la mezcla de que lo que me gustaba era leer, comencé entonces a decir, bueno, yo quiero entender cómo me siento, mis emociones, mi mente,
y comencé a agarrar todos los libros que encontraba de estos temas a los 15 años. Entonces, a temprana edad, que no es una habitual para un joven estar leyendo de psicología y de esos temas, yo me volví adicto a estos temas, comencé a aprender y poco a poco yo mismo me fui dentro de una forma u otra sanando a través de la experiencia que las personas plasman en los libros. Porque al final, para mí y para todas aquellas personas que están escuchando y viendo esto, los libros es esta idea de que hay una persona que ha dedicado 20, 30, 40 años de su vida a un tema y un buen día dijo, ¿sabes qué? Voy a reunir todo mi conocimiento en 200 páginas. Para que alguien más Para que alguien lo pueda adquirir de manera sucinta, resumida y con el bang for the buck. O sea, lo más importante está puesto en estas 200 páginas. Entonces, los libros para mí fue una forma muy natural de aprender y agarrar este conocimiento y poco a poco comencé a darme cuenta cómo lo que estaba aprendiendo, al aplicarlo en mi propia vida, me estaba beneficiando. Y comenzó a sanarme emocionalmente, comenzó a poner mi cabeza en un mejor lugar. Entonces siempre quedé con ese tema de que me gustaba mucho todo lo relacionado al crecimiento personal, la psicología y etcétera. Que por cierto después me vas a recomendar unos buenos libros. Por supuesto, por supuesto. Entonces así arranca ese camino para mí. Primero fue a nivel personal. Por la situación que viví y sentí el impacto que tuvo en mi vida. Qué cool. Y me siento muy identificada contigo. Claro, y me di cuenta también que es muy curioso cómo, a ver, la mente lo es todo, ¿no? Sí. La mente es lo que te hace ver negro o blanco, es lo que te hace ver las situaciones como positivas o negativas, porque todo tiene diferentes perspectivas de cómo analizar un solo suceso. No es el suceso, es cómo uno reacciona al suceso, ¿no? Entonces, es esta idea de que cuando comencé yo en este camino y a aprender estos temas, caí en cuenta de algo que me parecía muy interesante, que es que como un solo suceso, a personas que están alrededor del mismo suceso, puede tener impactos tan distintos en las vidas de aquellas personas. Impresionante. Es el mismo suceso, pero las personas lo internalizan y lo manejan de formas muy distintas. Entonces, por situaciones que sucedieron en mi familia post el fallecimiento de mi padre, peleas por temas de dinero, herencia, etcétera, familiares que se comportaron de maneras que uno jamás pensó que se fueran a comportar, etcétera. Ese tipo de situaciones, y dije, ¿cómo puede ser que un suceso así genere tantas diferentes formas de querer hacer algo, de reaccionar o de interpretarlo o de las acciones a tomar después? Yo dije, aquí hay algo que a través de todo esto que estoy aprendiendo vale la pena, no solamente por lo que hizo para mí, sino por lo que yo creo puede hacer para otros, si comienzo a compartir estos temas. Cool. Entonces, como a los 18, 19 años, hice mi primera conferencia gratis en una oficina. De hecho, fue en la oficina de mi mamá. ¿De qué fue? Hablé de inteligencia emocional. Cool. Fue lo primero que fui a hablar. Y yo dije, si esto después de tal vez 4 años de estar aprendiendo estos temas, me ayudó a mí a nivel personal. Ya a los cumpliendo mis 19 años, viajé al primer evento de Tony Robbins, que esa fue una de las primeras personas con las cuales me encontré leyendo a los 15 años. Interesante. Me enamoré de Tony Robbins, es mi mayor referente, lo amo y lo adoro. Amazing. Hablo de él cada vez que tengo la oportunidad, he ido a múltiples de sus eventos. A los 19 años viajé por primera vez a Day with Destiny, que es una experiencia transformadora. Yo pienso que, y siempre lo digo, me cambió la vida. Y entonces dije, ¿sabes qué? Yo quiero comenzar a compartir estos temas. Cool. Porque pienso que vale la pena ese sentimiento que me dio a mí, pienso que puede ser beneficioso para otras personas. Sí. Entonces ahí mezclé el background que ya tenía de estar en escenarios como mago, ilusionista, que trabajo desde los 14 años. Que eso te iba a decir, eso era como paralelo, o no paralelo. Sí, o sea, ese era mi trabajo. O sea, actually, cuando yo comencé a trabajar, a los 14 años, comencé a trabajar como ilusionista. Comencé a trabajar primero para cumpleaños de niños. Pero qué curioso, como, ¿por qué ilusionista? O sea, ¿te gustaba la magia? Así de no, el arte siempre ha estado muy presente en mi familia. Okay. Mi bisabuela era poeta y escritora, mi abuela actriz de teatro, mi madre apasionada por la música. Entonces el arte siempre estuvo muy presente. Yo comencé a actuar cuando yo tenía 7 años, siguiendo los pasos de mi abuela. Y cuando mi papá vivía en el extranjero, él vivía en Asia, yo lo fui a visitar un verano y a pasar el verano con él 3 meses. Y estando en Tailandia, que es donde él vivía, yo me enamoré de la magia. Porque conocí a un ilusionista allá. Me hizo algo de magia, yo tenía 12 años y me explotó la cabeza. Entonces, de una forma u otra, la magia es un tipo de arte. Sí. Entonces, mezclaba esta pasión o esta cercanía que había en mi familia por el arte con algo que me cautivó desde el primer momento que lo vi, lo que él me hizo, un efecto de magia
Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser mago. Quiero aprender. O sea, yo quiero aprender esta forma de arte. Y entonces a los 12 años comencé nuevamente a través de la lectura. Mi mamá viajaba mucho por trabajo, me comenzó a traer libros. Cuando regresé a Panamá le dije, ¿sabes qué, mamá? Y lo que yo quiero ser es mago. Y mi mamá, que justamente siempre ese tema del arte, y mi mamá siempre ha sido muy supportive de todas las ideas locas que yo he tenido en mi vida. Pero que bien, eso es importante. Y me relaciono contigo también. Súper importante. Entonces mi mamá me dijo, ¿tú quieres ser mago? Bueno, cada vez que yo viaje buscaré algún libro de magia, porque estoy hablando que cuando yo comencé a entrar en el mundo de la magia no había acceso a redes sociales como hay ahora. Claro. ¿No? YouTube estaba apenas comenzando. Te estoy hablando, esto era en el año 2005-2006. Ok, claro. Entonces comencé a aprender a través de libros. 2 años más tarde, a los 14 años... Y que somos viejos ya. Sí. Qué locura. 2 años más tarde, a los 14 años, hice mi primer show profesional. Porque creo que cuando eres profesional es cuando ya te pagan por algo. Claro, Me que pagaron- satisfactorio, ¿no? Esa primera paga. Me pagaron $25 por mi primer cumpleaños. Yo también me acuerdo cuando fue la primera vez que me pagaron. También fueron $25 y yo. Y entonces de ahí nunca lo dejé. Entonces sí, mi trabajo por muchos años me dediqué a hacer magia profesionalmente. Primero en cumpleaños de niños, eventos privados, cenas, hasta que eventualmente a los 19 años comencé a trabajar ya a nivel corporativo. Ya trabajaba con marcas que en algún momento había soñado y bueno, tiene toda su historia de cómo llegué a ese momento. Y justo para ese momento dije, ¿sabes qué? Quiero agarrar la magia y combinarla con estos temas que me gustan y presentarlo a quien sea que me dé el espacio. Pero eso está súper innovador. O sea, no sabía que eras una cosa, sabías que eras el otro. O sea, sabía que eras ilusionista y conferencista, pero no sabía que las unías. Exacto. Y ahora, hoy día, me dedico más que nada a dar conferencias para el mundo corporativo en diferentes países de Latinoamérica y uso el arte, del que me enamoré hace muchos años, como una herramienta de comunicación. Amazing. Entonces, cuento historias que son relatable al mundo de los negocios y al tema de crecimiento personal, pero los cuento a través de la magia. O sea, si antes te admiraba, ahora te requeta admiro. No sabía ese dato de ti. Sí. Ok. Y entonces después, esa pasión que te transformó a ti, quisiste, bueno, la compartiste, pero también entiendo que tienes como una plataforma. Correcto. O sea, que ahí lo que haces es recopilar, que por cierto, no sé cómo yo siendo tan amante del crecimiento personal, no lo he utilizado. O sea, ¿cómo funciona esto? Ok. So, te cuento, pero antes de llegar allá, que es la Academia de Crecimiento Personal, echo un poquito para atrás porque creo que es importante para el contexto de por qué decidí emprender y crear ahora una plataforma de educación para latinos. Sí. Por la naturaleza o tal vez por estar cerca del arte desde temprana edad en mi familia, etcétera, siempre he sido como muy curioso. Muy creativo, muy curioso, porque siempre se me invitó a jugar en mi hogar, ¿sabes? A través del arte, a través de la actuación, de la música, etcétera. Entonces, Súper cool. siempre he sido una persona muy curiosa y esa curiosidad fueled o respaldada porque mi mamá siempre me dijo, yo le decía A, ella me decía A y 2 veces, dale. B y 2 veces, o sea, tú dale, ¿no? Qué bien. Entonces, siempre desde temprana he tenido esta idea y estas ganas de explorar mis curiosidades. Yo le llamo así. Yo creo que todos somos curiosos por naturaleza. Yo creo que todos, de una forma u otra, llegan momentos en donde hay algo en la parte de atrás de tu cabeza que cada vez comienza a ocupar más y más espacio. Entonces hay que prestarle atención a eso. Si hay algo que te está generando interés, curiosidad, ve y persíguelo. O sea, abre la caja de Pandora y entra y persíguelo. Entonces, siguiendo este concepto, esta filosofía de vida, así yo me he ido involucrando en diferentes proyectos. Sí. Algunos que han salido bien, otros que han salido mal. A mis 21 años abrí un restaurante y lo quebré a los 8 meses con uno de mis mejores amigos. Pero cada fracaso, digamos, entre comillas, fracaso te enseña algo. O sea, 100%. Quizás 100%. no fue lo que tú pensabas en ese momento, pero te aprendiste una lección que luego aplicarías en el futuro, ¿no? Exacto. Entonces, he percibido múltiples curiosidades, he entrado en varios negocios, siempre he tenido como ese ADN emprendedor, desde que comencé a trabajar a los 14 como ilusionista. Entonces, he emprendido en diferentes facetas. Hoy día soy socio de múltiples proyectos y el último proyecto que me hace saltar a ya dedicarme a tiempo completo a esta formación de la academia es una empresa de tecnología que se fundó aquí en Panamá, donde soy socio, que se llama Voxit, que es un startup que arrancamos hace 7 años. Yo estuve como uno de los socios operativos de esa compañía por varios años. Sí. La tecnología no es mi pasión, sin embargo el proyecto cuando me lo presentaron me pareció muy innovador, me pareció muy interesante
Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no asumir el reto de aprender de una nueva industria que estoy seguro que de una forma u otra me va a ayudar y me llenará de herramientas para el futuro? Y siempre has tenido esta sed de aprender. Exacto, exacto. Eso ha sido como una constante en mi vida, estas ganas de ser un aprendiz eterno. Cool. ¿Verdad? Ese beginner's mindset. Me encanta. Beginner's mindset. Sí, beginner's mindset es esta idea de que cualquier cosa a la que tú te quieras afrontar que sea nueva, tienes que entender que vas a ser malo al principio, no te saldrá bien, pero si tú mantienes ese beginner's mindset, no solamente al inicio, sino también cuando estás más adelantado, nunca llegas a un momento donde te sientes como que bueno, ya sé lo suficiente, ¿no? O sea, si siempre te sientes como un principiante, siempre tienes ganas de aprender más, de aunque venga alguien con menos experiencia que tú, preguntarle preguntas con curiosidad para saber qué te puede enseñar él. Y creo que ayuda mucho a formarse como persona eso. Y me encanta, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el beginner's mindset y el growth mindset? Bueno, el growth mindset es esta idea de que siempre you're pursuing, desde mi punto de vista, Sí. siempre este growth mindset es que siempre you're pursuing what's your next step, ¿no? Total. What's your next... Uno crece, llega a un plateau y luego cuál es el próximo plateau y luego así, ¿no? Uno crece, luego se estanca y a dónde puedo seguir creciendo y así, ¿no? Entonces yo creo que el growth mindset es esta idea de que constantemente estás buscando un próximo nivel. Claro. El beginner's mindset es más la idea de cómo tú afrontas las cosas, o sea, con humildad, con curiosidad. No importa si tienes 10 años en X campo y te crees muy técnico. Siempre tienes algo que aprender. Sí, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que trabajando ahora, siendo conferencista y capacitador a nivel corporativo y demás, trabajo con diferentes equipos y obviamente en ese escalafón que existe, en esa escalera, tienes los equipos que son más iniciales o de mandos bajos y luego tienes los equipos de gerencia, que también trabajo con equipos de gerencia. Okay. Y muchas veces me topo con personas que tal vez tienen 20 años en un rol. Sí. Y no solamente me ha pasado cuando trabajo con ellos, sino también entrevistando a personas en mi propio podcast que han logrado escalar empresas o ser CEOs de compañías o de bancos, de lo que sea. Entiendo. Y he visto diferentes personalidades en algunos que dicen, ¿sabes qué? Ya yo tengo 30 años en mi industria y yo la conozco de arriba para abajo. Ya. Versus hay otro que dice, yo tengo 30 años en mi industria, pero me encanta sentarme con los interns a preguntarles qué ellos saben que yo no sé, ¿verdad? Y ahí está como la diferencia en ese beginner's mindset es que independiente de donde estés, en los escalones de donde tú puedes aprender técnicamente de la industria en la que tú estás, tú siempre te mantienes con esa mente curiosa. Como sediento. Sediento. El que es beginner, todo es nuevo y todo lo quiere aprender y todo lo pregunta. Entonces es esta idea, ¿no? Ok, me encanta. Qué cool. No la conocía, ya voy a empezar a aplicar o pensarlo en mi vida. O verlo desde esa óptica, ¿no? Sí, me encanta. Entonces, bueno, estuve en este proyecto de tecnología. Yo sabía cero de tecnología. De hecho, no me consideraba una persona techie. Pero tengo la convicción de que las cosas se aprenden haciendo. Yo creo que se hace camino al andar. De acuerdo. Entonces, fui aprendiendo y yo creo que cualquier persona se puede volver técnico en una industria si le dedica el tiempo y las ganas y tiene curiosidad y hace las preguntas y pregunta, ¿no? Ahí estuve por 5 años y medio, casi 6 años en la compañía. Me mudé a Brasil, estuve viviendo allá porque tenemos operaciones en Brasil y en Estados Unidos, pero llegó hace casi ya año y medio un momento en donde nuevamente lo que te dije de que comienzan a aparecer pensamientos en la parte de atrás de tu cabeza y eso es como tu mente, tu alma tratando de decirte algo o tu intuición, como uno lo quiere llamar, y uno tiene que prestarle atención y tratar de... O Dios. O sea, yo lo hago así, pero exacto, cada quien. Exacto, sí, el universo, Dios, o sea, comienzan a aparecer pensamientos, entonces tratar de prestar atención. Y hay algo que me decía Juan David, estás viviendo en el país que había soñado, o sea, tenía muchas cosas, sí, ¿En serio querías? Desde pequeño siempre he tenido una afinidad muy cercana con Brasil por mi mamá, que le encanta el fútbol y el equipo siempre fue Brasil, entonces me hacía paviarme la escuela en el 2002 para poder, que yo tenía 7 años, para poder ver el mundial que era en Corea, Japón, que era a las 5 de la mañana, entonces no iba a la escuela nomás para ver los partidos de fútbol con mi mamá, entonces siempre he tenido afinidad por Brasil y bueno, llega el momento donde tengo 27 años, estoy viviendo en el país de mis sueños, estoy devengando un buen salario como socio operativo de la compañía, estoy pasándola increíble, estoy liderando un proyecto muy interesante, un proyecto muy ambicioso también, pero comienzan a aparecer estos pensamientos en mi cabeza de que no voy a decir que you're meant for more, sino que esto no es lo que verdaderamente te apasiona.
¿verdad? O sea, Sí. a mí me apasiona la gente, a mí me apasiona estos temas que comencé a aprender yo y que me llenaron y que desde temprana edad supe como que, wow, en verdad, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero compartir y hablar de estos temas. O sea, tú estabas como que tenías todo, pero te hacía falta algo. Exacto. Me hacía falta conectar más con lo que realmente me llenaba. Ok. Que ¿Cómo, es cómo, esta- o sea, cómo supiste que eso era lo que te... Y antes de que nos cuentes, antes de como continuar este cuento, quiero aquí abrir un espacio, darle las gracias a Banco General por hacer este episodio posible, dejar aquí un segundo a este mensaje que quieren decirnos y continuar. Hay historias que pocos conocen. Historias de gente increíble haciendo cosas por más gente increíble. De niños que, de adversidades, ven oportunidades. Historias del poder de la educación y la superación. Y detrás de cada una existen fundaciones que extienden la mano del bien. Y cuando las manos son más, el bien es más. Buenas historias que son también lo mejor de nuestra historia. Fundación Sus Buenos Vecinos de Banco General. Y ahora sí, siguiendo entonces con este episodio, cuéntame cómo sigue esta historia. Entonces, el tema fue que yo decía como que, ¿dónde, o sea, cómo es? Hay un ejercicio que me gusta mucho que se llama el día perfecto, ¿verdad? Sí. Es un ejercicio espectacular, se lo recomiendo a cualquier persona que esté No viendo sé. y escuchando Dígalo. esto. El ejercicio del día perfecto es esta idea de que agarras pluma, agarras papel, ¿verdad? Cierras los ojos un rato y tratas de invocar en tu mente si la plata no fuera un tema, si los recursos no fueran un tema, si el tiempo no fuera una limitante, si las presiones de padre, familia, amigos no fuera, ¿sabes?, relevante. Si tú pudieras realmente en tu mente construir cómo se ve un día perfecto para ti. O sea, ¿qué es un día perfecto que lo podrías hacer y que realmente te enciende el alma, te llena de como fuego, ese fuego interno que es maravilloso? Yo creo que todo el mundo Tiene ha que ser. experimentado de una forma u otra en algún momento haciendo alguna actividad, haciendo algo, esa llama interna, ¿no? Y para mí, cuando yo comencé a reflexionar sobre esta idea, era lo que yo más disfruto es trabajar con personas, estar arriba de un escenario y hablar de los temas que me encantan. Es que estás hablando de esto, yo me siento muy identificada primero porque yo hablo mucho del fuego interno, de ese propósito, de esa pasión que tú tienes que descubrir. Y también descubierto contigo que lo que me llena es conectar con las personas, estar en un escenario y hablar de los temas que me encantan. Exacto. Así que Entonces, estamos de acuerdo. lo cumplí por muchos años como ilusionista, que trabajaba y me la pasaba haciendo presentaciones, entonces conectando. Creo que hay algo lindo en masterizar algo, ya sea tu palabra, tus mensajes, tu arte y brindárselo a otras personas y el intercambio de energías que hay ahí. Yo Qué lo bonito. sentí por muchos años como ilusionista y ahora como conferencista. Entonces yo dije, ¿sabes qué? A pesar de que tengo todo esto, en realidad estoy en mis años más productivos y yo creo que yo me debo poner al servicio de lo que siento yo es mi verdadera misión, que es compartir estos temas con... Inicialmente en mi cabeza era un público super broad, después me di cuenta al mercado al que yo quiero servir es al público latino de habla hispana. Oh, ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, basically, si echamos para atrás al inicio de esta historia que te dije a los 15 años que falleció mi papá, me sumergí en los libros y luego un poco de digital o de audio que encontré fue Tony Robbins, ¿ya? ¿Qué es en inglés? Que es en inglés. Entonces, cuando comencé a darme cuenta, yo dije, ¿qué hubiese pasado si ese Juan David, o sea, construyendo ese avatar de a quién quiero servir, qué hubiese pasado si ese joven curioso, con ganas de sanarse emocionalmente, de crecer, de buscar temas que le alivien sus pensamientos, etcétera, No fuera bilingüe. no supiese hablar inglés? ¿De quién aprendía? Entonces yo dije, voy a servir a ese avatar que yo fui, pero versión latina. Porque hay Amazing. cientos de millones de personas en Latinoamérica que no hablan su inglés. Entonces, por eso, ahora que llegamos a la parte de Academia de Crecimiento Personal, Sí. el proyecto inicialmente se llamaba Personal Upgrade Academy. Ah, y yo he hablado todo el tiempo de Personal Upgrade Academy, no sabía que lo habías cambiado o no sé si Exacto. por qué yo me quedé con esa idea. Bueno, porque es que hace un año, cuando... Seguí haciendo... Exacto, todavía era Personal Upgrade PUA, Personal Upgrade Academy. Disculpen, Entonces, he hecho esta transición a llevarlo más hacia ese
ese propósito final que es construir esta plataforma de educación para latinos Amazing. con herramientas para su crecimiento personal y profesional, que se llama, es lo mismo, Personal Brand Academy, pero ahora va todo en español y dedicado a ese mercado latino. Es Academia de Crecimiento Personal. Amazing. Y Academia de Crecimiento Personal arranca como un podcast hace 5 años. Ok. Que así comenzó. O sea, comencé, como te dije, un micrófono, Temi, un muy buen amigo mío de la escuela, yo y personas que yo quería... Invitados que yo quería traer a la mesa para aprender de sus historias, porque soy fiel creyente que cada vida es tan particular y cada persona vive experiencias tan personales y a la vez tan universales. Es una mezcla curiosa, ¿no? O sea, todos tenemos cosas universales. O sea, la idea de que, a ver, miedos, la idea de que uno no es suficiente, de que no va a ser amado, de que todo ese tipo de cosas son universales. Todo el mundo las ha experimentado, todo el mundo las ha sentido. Pero cada quien la vive de forma diferente. Pero luego las experiencias que tú tienes en el día a día, es como que tú agarras a dos gemelos o gemelas que crecen en un mismo hogar y luego los ves a los 20 años y tienen personalidades distintas y son personas distintas porque las experiencias, a pesar de que el household fue similar y tuvieron experiencias universales, cada uno tiene experiencias únicas. Entonces, es esta idea de que en las historias de las personas están los mejores aprendizajes. De acuerdo. Y yo dije, ¿sabes qué? Quiero comenzar a entrevistar a personas inspirado por uno de mis grandes mentores que se llama Lewis House, que tiene este proyecto que se llama The School of Greatness, un tipo del que yo aprendía también, nuevamente un man en inglés. Inspirado por su historia de cómo él comenzó su podcast, yo dije, quiero comenzar a entrevistar a personas que han alcanzado el éxito personal y profesional. ¿Cómo hago? Les comencé a escribir, porque al final es la misma versión de un libro, pero en conversación. O sea, tú has hecho un recorrido de 20 o 25 años, te lograste posicionar como una persona increíble, lograste crecer una empresa. Quiero conversar contigo, pasarte un par de preguntas, pick your brain y saber qué te ha funcionado. Total. Y cuando comencé a invitar a estas personas, les escribía por LinkedIn, conseguía sus emails, les pedía WhatsApp a la gente que los conociese, les escribía, y muy pocas personas, o casi nadie, me aceptaba la invitación. Porque yo les decía, basically, hey, mira, soy un joven emprendedor, panameño, que estoy echando para adelante. Quisiera pedirte una media hora para un café o invitarte a un almuerzo porque quiero hacerte un par de preguntas de cómo has logrado lo que has logrado. Y en ese momento, hace 5 años, quizás los podcasts no eran tan comunes como son ahora. No, pero así es como creé el podcast. El podcast, yo no los invitaba a un podcast. Yo los invitaba a un café o puedo pasar por tu oficina. A un café y te grabo, así. No, a un café a conversar contigo. O sea, te puedo robar media hora de tu tiempo para preguntarte un par de cosas. Wow. Admiro lo que has hecho. Qué innovador. Y las personas, de una forma u otra, hay que entender que, y más este tipo de personas que yo estaba aspirando a entrevistar, tienen agendas ocupadas, ¿no? Sí. Entonces me decían, no, mira, estoy enredado, no me respondían, me ignoraban, lo que sea. Entonces, inspirado por Lewis House, con School of Greatness y cómo él comenzó su podcast, él dijo, una historia similar a la mía. Quiero aprender de ese man que ha hecho algo increíble, le escribo, no me contesta. ¿Cómo puedo cambiar la historia para que me acepte la invitación? Entonces, en vez de, te puedo robar 30 minutos de tu tiempo en un café o te puedo robar 1 hora de tu tiempo en un almuerzo, su historia es que él dijo, ¿sabes qué? Voy a crear un podcast y en vez de decirles, te robo 1 hora, le voy a decir, mira, admiro lo que estás haciendo, es increíble lo que estás creando con tu empresa, la posición que tienes, etcétera, estás impactando vidas. Te podría entrevistar por 1 hora para con tu historia impactar las nuevas generaciones o el mensaje que tú tienes que dar. Ahí estás cambiando la forma. El hook, la invitación es distinta. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a probar esto mismo. Y así funcionó. Y entonces así me comenzaron a aceptar la invitación. Y por eso creé el podcast. Ok. Creé el podcast realmente para saciar mi curiosidad de aprender de esas personas que yo admiraba. Porque al principio era para tú aprender. Claro. Y sigue siendo en realidad. Claro. O sea, si yo aprendo, la comunidad con la que yo comparto, siento y me gusta creer que aprenderá también. Total. Pero en realidad todo viene de, then again, como hablamos, saciar mi curiosidad. De aprender, amazing. ¿no? Buenísimo. Entonces, así arranca esta plataforma hace 5 años, como un podcast, un proyecto personal. Y hace ya 1 año que me salí de mi rol operativo en Voxit, la empresa de tecnología, que le estoy dedicando mis mejores horas para transformarlo de un podcast ya a una plataforma de educación que tiene 3 pilares. Súper. Educación gratuita todas las semanas a través del podcast, que ese es como mi regalo a la comunidad. Claro, que era lo que hablamos antes. Exacto, ese es mi regalo a la comunidad y es un regalo para mí porque te llena, o sea, me lleno, conozco gente nueva, estoy ampliando mi network. Que es lo que a mí también me gusta, ese conectar, que yo estoy muy me siento muy identificada con todo lo que has dicho, porque a mí también me apasiona ese conectar con la gente, ese aprender de la gente, ese conocer gente nueva,
claro, el sacarle el jugo a lo que las otras personas le ha fusionado en su vida para aplicarlo también en la mía. Y además, el plus es compartirlo con los demás, con las personas que nos ven, que eso también me llena de mucha felicidad. Claro. Entonces, va por ahí, ¿no? Entonces, la Academia de Crecimiento Personal, que es mi nueva empresa y es la empresa a la que ahora le estoy dedicando mis mejores horas, como me gusta llamarle. Yo no pongo horarios porque a veces hay ese misconception de que bueno, voy a emprender para no trabajar 8 to 5. Yo creo que uno termina trabajando 1000 horas más. Sí. Entonces, yo le llamo mis mejores horas, ¿verdad? Amo. ¿A dónde están puestas tus mejores horas? Entonces yo dije, bueno, mis mejores horas antes estaban puestas en este proyecto de tecnología, que lo admiro, es un proyecto súper ambicioso que tenemos, yo sigo siendo socio, veo temas estratégicos de la compañía, ya no estoy en el day-to-day operativo. Y dije, bueno, hablé con mis socios, tuve esa conversación difícil conmigo mismo primero y luego con mis socios. Le dije, voy a poner mis mejores horas a crear mi nueva empresa, que es Academia de Crecimiento Personal, que tiene 3 pilares. Educación gratuita para la comunidad latinoamericana, formaciones corporativas y conferencias, que es lo que hago yo principalmente ahora en Panamá y en otros países que ahora este año, gracias a Dios, he comenzado a salir afuera a trabajar. Y el tercer pilar es la plataforma, que es toda la parte de e-learning. Es básicamente reimaginar todo el contenido que yo doy a nivel corporativo en el segundo pilar y llevarlo al espacio digital. Ok, que es para público Abierto. Abierto. Exacto, para que sí. Porque me pasaba que comencé a compartir en diferentes empresas y, ¿sabes? Compartía por stories, de que estoy compartiendo estos temas o lo que sea. Y alguna Y la gente te pregunta, yo como quiero... que me gustaría escuchar qué estás diciendo acerca de inteligencia emocional o de resiliencia o de pensamiento creativo. Que a mí me pasa a veces, que la gente me dice como, y cuando tienes una charla abierta, y no es que no tengan charlas abiertas, me encantaría, eventualmente voy a hacer, pero usualmente es a las empresas. Exacto. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Siempre he estado también como con esta idea hace muchos años de vivir del internet o entrar en este mundo del e-learning, etcétera. Entonces dije, bueno, el tercer pilar de la Academia de Crecimiento Personal van a ser productos digitales. Súper, pues. Ahorita en diciembre estoy terminando y en enero lanzo mi primer curso oficial de la Academia, que es un curso que se llama Cómo hablar para que la gente te quiera escuchar. Cool. Que es un curso de storytelling y de comunicación efectiva. Me encantaría tomarlo en ese momento porque claro. sé que tengo mucho que aprender en storytelling. Yo también creo que yo soy fiel creyente de que yo quiero seguir aprendiendo. Como que yo nunca me sacio. Ese beginner, ya le puse un nombre, el beginner's mindset, y que yo siempre quiero seguir. Exacto. Entonces, yo tengo un curso ya que doy que es presencial, que se llama La Ciencia del Arte de la Comunicación, que ese es abierto al público. Pero ahora lo estoy llevando al espacio digital para que lo puedan consumir personas de otros países, no solamente de Panamá, porque obviamente la limitante de hacerlo pues presencial es la barrera de ya donde geográfica. está, ¿no? Exacto. Entonces, ese es mi nuevo proyecto. Es un proyecto que te puedo decir que de todos los proyectos en los que me he involucrado, es el proyecto que verdaderamente me enciende el alma y me llena y prende ese fuego que llevo por dentro, porque está muy directamente relacionado o vinculado con el tema que a mí me apasiona, que es la gente y compartir los temas que yo siento que a mí me cambiaron la vida y me ayudaron a salir de lo que yo considero es tal vez la peor experiencia que he vivido, ¿no? Total. No, me encanta y me encanta, alguien te vuelvo a decir, me siento muy identificada con todo lo que has dicho. Creo que he aprendido demasiado. Sigo con... Ahorita, antes como que de cerrar este episodio, bueno, yo me pudiera quedar hablando contigo muchísimo más, pero quiero que me des 2 libros, 3 libros, así que, o un libro que me puedo leer y no solamente Sabrina, sino el público. Ok. Hay varios libros y me gusta como dividirlos por áreas, entonces te lo voy a poner por áreas. Ok. A nivel personal, vamos a llamarle aquí arriba, yo creo que mucho vivimos aquí arriba entre nuestras 2 orejas, ¿verdad? Hay un libro de Eckhart Tolle que se llama The Power of Now. Ya sé cuál es. Espectacular libro. Sí. Muy, muy bueno. Lo recomiendo con los ojos cerrados. The Power of Now. De ahí, si hablamos de crecimiento personal, pues si eres alguien que tal vez le interesa, ¿sabes? Por dónde comienzo, etcétera, un libro que es como una Biblia y se puede comenzar por ahí sin ningún problema. Hay 2 que te voy a decir. Sí. Hay uno que se llama How to Win Friends and Influence People, Ok. que es acerca de cómo relacionarse con las personas, cómo
cómo hacer que las otras personas entren a tu mundo, poderlos invitar a tu mundo y cómo tú también hacer las preguntas correctas para entender el mundo en el que vive la otra persona, ¿no? Entonces, cómo relacionarse y realmente conectar con otras personas, que creo que es importantísimo en todos los ámbitos, Y es personal y muy profesional. tu podcast. Sí, va muy por ahí. Entonces, How to Win Friends and Influence People, otro de crecimiento personal que es una joya, que es de Napoleon Hill, que es Think and Go Rich, que habla mucho de la mentalidad y de esta idea que, de hecho, mira, te cuento una historia. Quiero que sepas, antes de que me la cuentes, que todos esos libros que has dicho los tengo en mi bucket list. Así como que sé cuáles son, pero quería escucharlos también de ti, como que para que me los validaras. Claro, o sea, estoy arrancando por los que son No, como los... No los he leído, pero los quiero leer. Claro, o sea, estoy arrancando por comentar o por decir los que son como estandartes que... Sí, que que hay sí o sí. no, hay que, no corramos antes de caminar, pues Ya. esos son joyas que han que ya están. trascendido en Exacto, el ya. tiempo y en verdad son súper impactful. Y en Think and Grow Rich, que lo mencioné ahorita, después te doy el último libro de otro tercer área. Hablamos de la mente, luego hablamos de temas como de desarrollo, crecimiento personal, esos dos que mencioné. Que creo que Así- sería bueno ahora que en la edición lo dejemos también en español para si Exactamente. alguien... O sea, porque yo lo leería. Piense ya ser rico. Ajá, Cómo hacer amigos e influir en las personas. sí, El poder de la hora. sí. Ahí están Perfecto. esos tres. Y después te digo el cuarto. Pero nada más una anécdota rapidito en Piense ya a ser rico. En Piense ya a ser rico, Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su vida a buscar las personas más exitosas, sentarse con ellos y preguntarles qué tú crees que te permitió llegar a donde estás, ¿verdad? Se Cool. dedicó por 20 años de su vida a documentar las personas más exitosas del mundo y preguntarles qué es lo que tú crees que te permitió llegar a donde has llegado, ¿no? Y eso lo hizo un compendio y lo puso en Piense ya a ser rico. Y ahora léalo usted y aprenda. Exactamente. Y entonces, en este libro, para hacer una síntesis rapidito, para que vean el poder que tiene, hablan mucho del tema de la mentalidad de no es a donde estás actualmente, es a donde quieres llegar y cómo tú creas esa identidad de esa persona a pesar de que todavía no eres esa persona. Sí. Es hablar esa identidad de esa persona y caminar en ella desde el presente a pesar de que todavía no se ha materializado aquello que estás envisionando, ¿no? Y hace poco estuve en un evento en México que me invitaron y conocí gente muy interesante en este evento en México, pero particularmente tuve la oportunidad de conocer y charlar por primera vez en mi vida a un billonario. Conocí a un billonario, un señor espectacular, un señor de 76 años que limpiaba zapatos cuando tenía 10 años en Nueva York. Y hoy día es uno de los moguls más grandes de real estate en todo Nueva York. O sea, Ok. un tipo admirable y yo me le acerqué y le dije, "Hey, mira, me comentaron por encima de tu historia, te quiero decir, sin realmente haberte conocido antes ni nada, que qué inspirador y que qué increíble que personas como tú tengan la capacidad de venir de donde vienen y construir algo. Y yo tengo un podcast así, y en el espíritu del podcast te podría hacer un par de preguntas." Y me dijo, claro, y hablé unos 30 minutos con esta persona. O sea, un tipo que vale toda la plata del mundo. Y al final yo le dije, y de todas las cosas que sé que obviamente hay muchas cosas que pondrías como importantes en que te permitieron hacer y construir lo que has construido, pero si pudieses decir una, ¿qué dirías? Ok. Déjame una cosa de las muchas que seguramente me podrías decir. Y él me dijo, mira, hace muchos años atrás, él tiene 76 o 74 años ahorita, hace muchos años atrás, cuando yo no tenía nada, cuando yo limpiaba platos adentro de un restaurante, primero limpiaba zapatos, después consiguió para limpiar platos dentro del restaurante y hoy día es billonario, con B. Y él me dijo, mira, hace muchos años atrás, cuando yo no tenía nada, un día yo me desperté y yo tomé la decisión con convicción ese día, con un unwavering faith en lo que yo estaba diciendo. Ese día yo tomé la decisión de que yo me rehusaba a vivir en la pobreza. La identidad. Y luego hizo una pausa y me dijo, pero Juan David, estoy hablando de la pobreza mental aquí arriba en la cabeza. Ok. ¿Verdad? Él venía de un background de los papás que emigraron a Estados Unidos, no sabía ni leer ni escribir sus papás, etc. O sea, él vivía en pobreza económica, Sí. pero él me dijo la pobreza mental. Ok. Yo hubo un día que dije, sabes que yo voy a renunciar a vivir en escasez y en pobreza mental en mi mente, y te diría que eso es lo que a mí
me cambió la vida, ¿verdad? Entonces, El mindset. el mindset, ¿no? Entonces Es que te, el poder de la te mente. refuerza la fortaleza. Está en el libro de un tipo que vivió hace muchas décadas atrás y tuve la capacidad y la posibilidad y hoy el privilegio de Escucharlo, escucharlo de viva voz de un man que transformó su y vida. que realmente pasó. Y que es eso, ¿no? Entonces, es un libro espectacular, bottom line, vale la pena leerlo. Y por último, si nos vamos como al lado organizacional, para las personas que tienen empresas, que son líderes, que sueñan con algún momento liderar equipos, Sí. les diría una de las joyas de las joyas, Start With Why, de Simon Sinek. Siempre he querido leerlo. Comienza con el porqué, si no me equivoco, creo que se llama en español. Pero un libro dijiste que se lo recomiendas ese específicamente a líderes de empresas, pero no necesariamente solo, solo líderes. O sea, si estás en el área organizacional o corporativa, vale la pena leerlo. Si en algún día tú quieres desarrollar tus habilidades como líder porque sueñas liderar equipos, sueñas tener tu propia compañía, quieres armar equipos y tú puedes liderar, inspirar a las personas, entonces aplica para todo el mundo, pero creo que es muy importante aún más si ya tú estás en una posición de liderazgo actualmente dentro de una corporación. Ok, pero la pregunta que te hago es porque yo lo quería leer o lo quiero leer, Vale pero la ahora no me siento tan identificada. Vale la porque- pena 100% porque de una forma u otra, con los proyectos que tú estás aspirando a hacer y demás, saber liderar y saber relacionarse con las personas y saber inspirar es importante. Sí. Seguramente puede ser más importante ahorita mismo para el CEO de un banco que maneja 800 Ok, personas que entiendo. tal vez para ti y para mí. Ya, got it. Pero no quita el hecho La de que relevancia. la relevancia de que saber liderar e inspirar a otras personas es súper importante y será importante para lo que hagas de aquí hacia adelante, Ok. ¿no? Entonces, ese es un libro que recomiendo, Start With Why, o también Los líderes comen de último, que es el nuevo libro de Simon Sinek, que yo amo y adoro también a Simon Sinek. Vamos, Simon Sinek es lo... Bueno, digo, yo no me he leído los libros, Súper pero cool. los TED, buenísimos. Sí, él es espectacular. Sí. Bueno, yo amé esta conversación, a mí me pareció espectacular. Creo que las personas han sacado ahí varios tips. Esa es la idea. Nada, te agradezco por haber venido. Me quisiera quedar aquí más tiempo conversando contigo, pero tampoco quiero alargar este podcast. Gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación, feliz. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a Banco General por hacer este episodio posible. Y nada, pueden suscribirse para ver cuándo salen nuevos episodios. Y recuerden comentar qué otros temas quieren escuchar, a qué otras personas quieren que traiga. Y nada, nos vemos la próxima semana.